Yo doy por hecho que todo lo que uno hace en internet y todas las cookies que aceptáis te dan toda tu información de lo que haces, queda todo registrado. O sea, efectivamente Sí, es pero así, por po. supuesto. Ya, pasemos de la ¿Cómo conspiración. están? ¿Cómo están? Las Para conspiraciones. partir Bien. de este capítulo Bien. especial de proceso Ya partimos. constituyente. Sí, partimos. Estamos Tuya. grabando ya. Tu faceta conspiranoica, Duber, quedó grabada en los primeros minutos de Quedó este capítulo. grabado para todos los seguidores. ¿Cómo han estado? Bueno, es una verdad que la gente tiene que Bien, saber. bien, estamos Queda acá con- domingo Con el frío, grabando con tecito. Salud, salud. una Salud, tarde con de café domingo. por acá. Sí, Un igual, café. bien, esperando la Muy bien. lluvia aquí en La Serena. Uy, no pasa Ah, nada con la sí. lluvia. Sí. La quinta Mañana región parece parece que. también se viene. Sí, ¿En Hoy La estamos Serena con llueve? me da lo un... mismo que sea un Sí, po. privilegio disfrutar la lluvia. Ya, Ojalá que llueva pongámonos serios y torrencialmente. Ya, vamos pongámosle cordialidad al asunto. a este nuevo capítulo. Aluvión, Hoy es diluvión. nuestro primer programa especial del podcast del Maison para el Mundo, hablando sobre el proceso constituyente. Nuestro primer especial, esperamos tener varios más sobre diversos temas y metámonos de lleno a lo que es el proceso constituyente. Para partir contextualizando, la nueva constitución Ya, po. para Chile era lo que más leíamos en las pancartas y escuchábamos desde el clamor de las masivas manifestaciones que iniciaron en octubre de 2019. El descontento que a simple vista parecía provenir del alza de los 30 pesos fue una idea que pronto fue desechada al transcurrir los días y develarse razones más profundas que radicaban, por ejemplo, en la rabia ante los abusos, la desigualdad estructural que se ejemplifica en las pensiones, la salud pública, la educación, el endeudamiento, la privatización del agua, el no reconocimiento de los pueblos indígenas, y que tuvo una masiva convocatoria. Por ejemplo, el día 25 de octubre hubieron 3 millones de chilenos y chilenas en las calles a nivel nacional y solo en Santiago más de 1 millón, donde las protestas finalmente exigían una nueva constitución. Llegamos a noviembre del 2019, cuando la Asociación de Municipios decide convocar una consulta ciudadana, que es el primer hito del proceso constituyente, a realizarse el 7 de diciembre, donde preguntaría si la ciudadanía está de acuerdo o no con la elaboración de la nueva constitución. Luego, el 15 de noviembre, al cumplirse un año del asesinato de Camilo Catrillanca, asesinato que está enlodado con montajes de parte de Carabineros y la Fiscalía de la Araucanía, también en esa madrugada se lleva a un acuerdo por la paz y la nueva constitución, más bien pactado entre cuatro paredes, pero que da inicio a una reforma que contempla convocar un plebiscito nacional para consultar si el pueblo de Chile aprueba o no cambiar la nueva constitución y con cuál mecanismo. Hoy nos encontramos sorteando y sobreviviendo entre la crisis sanitaria, económica, social, producto de la pandemia COVID y a su vez el pleno proceso constituyente, estando a solos días del 25 de agosto, donde se inicia la campaña oficial para el plebiscito que se realizará el 25 de octubre. ¿Qué se viene? Es lo que vamos a buscar conversar hoy día. El podcast de hoy va a tener algunas partes. Vamos a partir discutiendo, conversando por qué aprobar una nueva constitución para Chile. Revisaremos algunos datos también sabrosos de la historia constitucional y echaremos una miradita también a lo que ha sido las experiencias de cambio de constitución en otros países y cerraremos con un análisis conversado sobre lo que se ve en el escenario para el comando del apruebo y rechazo. Partamos de lleno con abriendo la conversación con ¿por qué aprobar? ¿Qué aprobar? Yo creo que es una pregunta bien, bien heavy, entendiendo que hemos estado en una especie de túnel de emociones este último tiempo entre el estallido, bueno, que en verdad no es estallido, es proceso, inicio y proceso revolucionario, entre eso, entre la pandemia y entre todo lo que antecedió a todo esto, por ejemplo el 8 de marzo, ¿cierto? Que se vivió, el 8 de marzo más masivo, dicen que es la marcha más grande de la historia de Chile, así es que en ese sentido hay que considerarlo como un hito muy importante, al igual que también todos los movimientos que han habido antes de eso, todo el tema del movimiento estudiantil, ¿cierto? Desde el 2006, el tema de las AFP, y un montón de causas, ¿cierto?, que han ido aflorando desde este retorno de la democracia, en que se nos pintó
la alegría ya viene, ¿cierto? Un montón de frases bonitas, pero que finalmente nunca pasó, nunca fue, nunca llegó. Tampoco llegaron los tiempos mejores, ¿cierto? De Piñera. Así es que en ese sentido yo creo que este proceso de cambio constitucional es un poco culminar un poco con esta fase de impotencia, ¿cierto? Con estas reivindicaciones, pero que al mismo tiempo es una ventana, una puerta para poder profundizar estos cambios. Porque la Constitución finalmente lo que permite es darte el espacio para poder hacer leyes, ¿cierto?, que puedan transformar realmente un país, una nación. Y hablando de naciones, también quiero dejar en claro que no hablamos de una sola nación, sino que de varias naciones que existen en el territorio nacional, que eso lo vamos a tocar más en el tema internacional también, pero que finalmente, ¿por qué tenemos que aprobar? Tenemos que aprobar y participar de este proceso por toda la indignación, la sensibilidad y la emoción que hemos sentido estos tiempos, estos años, ¿cierto?, desde que nos hemos dado cuenta que era todo un tongo finalmente, que todo lo que se nos prometió nunca llegó, y que si no tomamos por nuestras propias vías, por nuestros propios medios, ¿cierto?, tanto democráticos, constitucionales, tanto en la calle también, ¿cierto?, no vamos a lograr nada. Ya quedó más que demostrado, la gente le dio un chance a la derecha, yo creo que ya por última vez, ¿cierto?, en este dúo, ¿cierto?, entre concertación y derecha, pero ya la gente se dio cuenta que no había caso, digamos, no había cómo mejorar, y si es que no era por la vía del poder popular y la soberanía popular. Así es que yo creo que por ahí va un inicio de plantear esta pregunta, el por qué aprobar, porque es si bien es, como repetía un poco, el culmine de un proceso que se inició, es la apertura, es la puerta de entrada a uno mucho mayor, que es una revolución profunda, estructural y social en el país. Perfecto, Laura. Sí, yo pensándolo bien, lo que planteas, tú planteaste algo desde lo general a lo particular. Me gustaría partir por algo súper particular desde en base a la experiencia misma que hemos tenido nosotros donde habitamos. Pues. O sea, acá, por ejemplo, aquí en Putaendo, en un momento nosotros hemos exigido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la reforma o la derogación por un nuevo estatuto del Código de Aguas, por ejemplo. Y lo primero que nos di plantear los parlamentarios cuando fuimos a una reunión fue lo siguiente: no podemos porque existe un marco jurídico constitucional, ¿cachai?, que asegura la propiedad del agua. Entonces ahí uno va en cada momento, aquí ¿con qué voy con este ejemplo? Que en cada proyecto o necesidad transformadora en beneficio de la comunidad, de lo público, de los ciudadanos, nos hemos encontrado a lo largo de los años trampas constitucionales que perpetúan perpetúan derechos que deberían ser de nosotros a unos pocos. Esta perpetuación hemos visto cómo fue que cuando se dio la discusión educacional de lo público, respecto al no al lucro y respecto a las propiedades de las universidades, fue la carta trampa, Tribunal Constitucional, esto es inconstitucional. Cuando fue el tema de los derechos reproductivos, una discusión que hubo con la pastilla el día después, me acuerdo yo era muy chico, 2006 creo que era, también se recurrió al tema del Tribunal Constitucional para que esto no se realizara. Entonces vemos varias trampas constitucionales que muchos dirían, esto es porque el país cambió, ya es otro nuevo Chile, y la Constitución del 1980 ya nos puede adecuarse a las nuevas condiciones del nuevo Chile. Pero yo lo quiero mirar de otra forma, yo lo miro de una forma donde en verdad esta Constitución del 80 nunca fue del Chile real. Esta Constitución, y después lo vamos a ver más adelante, perpetuó muchas condiciones que son para unos pocos. Fue hecha desde unos pocos, fue hecha sin la real participación de la gente, y ahora, luego de una gran acumulación, grandes oleadas de la gente de resistir esto, de cuestionar esta situación, se llegó a la conclusión de que el problema
no era qué jugador ponía, y poníamos, por ejemplo, político, o con qué pelota jugaba. El problema era la cancha. Y la cancha es esta constitución donde estamos jugando este entretiempo, donde vemos que la cancha está empinada para un sector que son los pocos, pero siempre cortan. Entonces, nosotros comemos con la Constitución, nosotros trabajamos con la Constitución. Ya no existe da lo mismo si mañana igual voy a trabajar. Bueno, tú trabajas con condiciones laborales. Da lo mismo si voy a tener que comer igual. Bueno, ciertos derechos fundamentales pasan por ahí. No significa que con esto se va a crear un nuevo Chile de la noche a la mañana mágicamente, pero sí vamos a poder pensar un nuevo Chile desde otro sujeto. En vez de la propiedad, vamos a poder pensar desde un todo. Eso. Sí, bueno, Sí. después de las referencias de cartas, mito y leyenda del pato y de... ¿Qué? Sí, porque dijo carta trampa. O de Yu-Gi-Oh! Eso era de otra De Yu-Gi-Oh! cosa. Creo. No, pero en general sí, o sea, tiene mucha razón esa referencia de la carta trampa, por ejemplo, el problema de la cancha. Y la Constitución sí, o sea, como dice el pato, va como Modo en ese ñoño. sentido. ¿Cómo? Modo ñoño. Sí, una generación que nacimos jugando estas cosas. Lo daban en la Eh, tele. y entonces La cancha por el va en esa fútbol. relación, pues va en relación a qué hay. Y voy a tomarme de lo último que decía el pato, de esto de da igual quién jugaba, sino que el problema no era quién jugaba, sino que el problema era la cancha y da igual. Y bueno, el chileno siempre ha dicho como ya da igual por quién vote o da igual si participo en política o no, porque al fin y al cabo tengo que trabajar. O sea, independiente del sistema político, uno debe trabajar. Bueno, al sistema filosófico que adhiero, el trabajo es parte inherente del ser humano, pues entonces es la forma productiva y en la forma que el propio ser humano se construye. Pero la Constitución y por qué aprobar implica otras cosas, pues implica cosas muy caseras, como se lo suele llamar, desde el hecho de, por ejemplo, eh, dentro de lo que estuve leyendo, vi las discusiones que se dieron en el concierto de la Unión Europea respecto a los derechos humanos y a los derechos tan básicos como el de vivienda. Y en el caso de Portugal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Portugal le dio el favor y vetó recortes salariales, recortes de horas no pagadas, por el simple hecho de que la Constitución decía que debían avanzar en derechos sociales. Entonces, cuando hablamos de la Constitución y por qué aprobar, es porque estamos aprobando una especie de marco teórico donde vamos a enmarcar la construcción de un país, por la construcción, una visión de país. ¿Qué queremos para Chile? ¿Cómo vamos a ir a construir Chile dentro de 20, 30 años, 40 años? ¿Y qué más queremos hacer? O sea, vimos que esta constitución, que de partida nace de un periodo marcado por una noche negra de la dictadura, nace marcado por la imposición, no se le pregunta a nadie, y a diferencia de otros conciertos políticos después de la dictadura, normalmente venía un proceso de reformas constitucionales. En Chile, en realidad, esto se pactó y se mantuvo la constitución y todos los partidos jugaban con las mismas reglas, que era la regla de las dictaduras. O sea, todavía recuerdo, por ejemplo, en el año 2000, 2002, teniendo senadores vitalicios. Entonces, dentro de esa misma lógica, va enmarcado en esta lógica de la constitución del Chile que queremos. Si queremos un Chile más democrático, con más derechos y libertades individuales, con derechos sociales. O sea, somos un país que no tiene derecho sindical para los trabajadores del Estado. No pueden irse a huelga. Entonces, todo esto se enmarca en la Constitución y por eso debemos aprobar, o por eso yo creo que vamos a aprobar, o en mi caso voy a aprobar por eso, porque quiero un Chile con mayor libertad de la que se pensó en la dictadura para un Chile enmarcado en esas reglas bases. Eso como por mi parte y de lo que me tomé de lo que decía el pato. Evitemos las cartas trampas. Oye, oigan, yo para sumar algunos elementos mucho más precisos en los motivos o más pragmáticos, bueno, yo considero que hay que aprobar el cambio constitucional en primer lugar porque la constitución es ilegítima, es una constitución que viene aprobada en los 80, a finales a inicios de los 80, entre madrugada y medianoche, como se dice,
con un origen ilegítimo, donde no hubo participación, no hubo garantías, por tanto una constitución que, al igual que en otras situaciones similares de países con cierto parecido a Chile, se ha buscado sanear la democracia, abriendo las instancias para elaborar cartas magnas que sean adecuadas a una democracia, con sistemas democráticos. Además de eso, también me parece que hay una actualización que hacer en algunas materias. En lo personal, por lo que he estudiado y lo que me dediqué a buscar para este podcast, el que se aseguren algunas cosas en la Constitución, como en materia orgánica, hablo de los derechos o del acceso a algunos servicios, no significa que estos vayan a funcionar. Hay muchos países donde sí se aseguran constitucionalmente, pero en la práctica no ocurre. Incluso en Chile hay cosas aseguradas que en la práctica no funcionan. Pero sí hay muchas cosas que actualizar, hay muchos temas laborales, muchos temas del uso de los recursos, muchos temas también de la relación entre el ciudadano y el Estado, que están vigentes desde inicios de los 90, que pasaron por la Constitución de 1925, después por la del 80 y que siguen actualmente. Y además de eso, me parece que tenemos que aprobar, porque si no, como está la situación en Chile, no va a quedar país que regir bajo una constitución, tanto por el tema de las manifestaciones, como por el tema de quienes están gobernando el país. Por un lado, podemos seguir marchando, destruyendo todo lo que sea como el retail o esas cosas, formando las turbas más grandes del mundo, si lo queremos ver de ese lado, y por otro lado vamos a tener a las personas que están en el poder secando toda el agua de Chile, consumiendo todos los recursos naturales, no dejando áreas verdes que poder explotar a futuro, y eso es lo que más o menos va pasando con el actual sistema. Por tanto, al poder aprobar, vamos a lograr hacer este ejercicio de participación cívica, un saneamiento democrático, vamos a esquivar, por así decirlo, la tiranía y la oclocracia, que vendrían a ser como la lógica que ocurre cuando no hay diálogo, cuando no se escuchan las partes. Por tanto, yo voy a aprobar por eso, para poder tener una mejor sociedad a futuro y poder conseguir avances y no retrocesos. Sí, yo me sumo completamente a las palabras que ustedes dicen, también voy por el apruebo, creo que es necesario, recogiendo todas las demandas que históricamente hemos venido luchando, y una que lo personal me interesa mucho que se pueda avanzar es que esta constitución pueda ser redactada con un enfoque de género, que yo creo que hay que empezar a mirar las instituciones desde la inclusión y entendiendo que tenemos una sociedad diversa, y hacernos cargo de ello es tener este tipo de reacción y claramente cambiar un poco la estructura en cómo se ha estado desarrollando, por ejemplo, la justicia, las políticas públicas, entre otras cosas. Pasando igual a eso, revisando la historia constitucional de Chile, bueno, desde la independencia y a comienzo del siglo XIX podemos decir que se han implementado diferentes formas de organización de Estado, las que se expresan en constituciones políticas, que son las normas generales que tiene un país. Pero hay algo que quiero comentar que me parece importante, que es que en la redacción, implementación y en la crisis que pueda tener una constitución, es posible comprenderla siempre dentro de un contexto histórico, que tiene distintas variables, que pueden ser políticas, sociales, militares, económicas, internacionales, y es un elemento que yo creo que podemos encontrar en el recorrido un poco de lo que han sido las constituciones en Chile. Claro. Sí, es súper interesante la historia constitucional de Chile, porque fuera del esquema escolar de que cuando te muestran que esta es la constitución de 1833, esta es la constitución del 25, cuáles son las características de propiedad de cada una, como que te lo muestran como súper lineal, pero en verdad están súper enmarcadas en un proceso constituyente, en momentos constituyentes, donde sujetos, personas buscan imponer sus intereses. O sea, hay que sacarse de la mente de que las constituciones son neutrales. Las constituciones tienen posiciones, tienen una ideología, tienen una filosofía de poder enmarcar el Estado-Nación. Y nosotros lo podemos ver fácilmente en la muestra de un botón. Cómo nos muestra la historia constitucional
después de la independencia. O sea, quizá en el colegio muchas veces vimos que lo mostraban como la anarquía constitucional. Nos ponían el proceso previo de 1818 hasta 1830, nos decían que era la anarquía constitucional, que había un suceso de constituciones, cuando en verdad fue un poco más lineal. Son los conservadores los que plantean la anarquía y se puede plantear de una mejor forma como son los ensayos constitucionales. Y es súper interesante ese proceso, porque en ese proceso existían mayor preponderancia de las regiones, de las provincias de ese tiempo. Y cómo discutían las provincias, cómo discutían la forma de desarrollo del Chile para sacar atrás la herencia colonial, era muy marcado en ese sentido. La cuestión es que justamente es súper, a mí me gusta decir que la historia no se repite, pero rima mucho, que las condiciones de que se generó la 1833 fue justamente barrer con todos esos antecedentes constitucionales previos, donde estaba enmarcado más en las provincias, más enmarcado en el desarrollo interior, un poco protoproteccionista, pseudoproteccionista, no le quiero llamar con esos discusiones un poco más avanzadas en el tiempo, pero es interesante que justo en ese momento se marca por que después la 1833 toma, en base a una guerra civil, a sangre y fuego, se instala con más preponderancia Santiago, se instala también un mercado de comercio exterior de materias primas de los agricultores. Y es como chucha, ¿cuánto avanzamos pues de eso? Luego de eso viene la de 25, que es más mesocrática, que se funda también entre militares también, pero con participación también de ruido de sable de los militares, pero con la condición social en boga, con la cuestión social en boga. Y después venimos con esta constitución del 80, pues una constitución bastante más... Volvimos al tema oligárquico, volvimos a la discusión oligárquica. Y cada una de ellas tiene el rollo de la asamblea, de los momentos constituyentes, con participación del pueblo en general, no hubo. Entonces, ¿qué les parece, chiquillo, ahí? ¿Cómo podríamos avanzar en esta discusión respecto a eso? Yo creo que es importante reflexionar esto porque la constitución que tenemos actualmente no existiría como tal si es que no hubiera toda una tradición de constituciones anteriormente. Chile, si no me equivoco, ha tenido 11 constituciones. De estas 11 constituciones, cada una ha tenido un carácter especial dependiendo quién impulsa la constitución, quién da las ideas que la inspiran. Por ejemplo, me llama harto la atención el carácter dictatorial que tenía la constitución, las constituciones que tienen que ver con O'Higgins, donde se ve mucho como el pensamiento de O'Higgins y el momento histórico en el que estaban viviendo, la lucha por la independencia de España. También es como notable cómo la constitución que escribe Diego Portales es sumamente autoritaria, o sea, y de hecho va de la mano con el discurso que él daba, que era que el país no podía ser un desorden, que no podía estar al lote, que tenía que haber orden, que las cosas tenían que funcionar bien o dentro de lo aceptable. Y además de eso, igual no dejaría de mencionar que hayamos tenido una constitución que proponía una república federal de la mano de Ramón Freire también es importante. Nos viene a mostrar que Chile ha dado muchas veces las discusiones que actualmente estamos dando y que hasta desde en sus 200 años de historia no se han sabido resolver. Otra cosa que igual es notable es que cuando se cambia la constitución de 1928 a la de 1828 a 1833, se da una práctica igual como bien por fuera, como por un acuerdo, se desechan las reglas del juego, que vendrían a ser las que establecía la constitución del 28, y se da un proceso de convención que elige una comisión, y el año 1831 llegan, y faltando 5 años para la fecha mínima de cambiar la constitución, proponen una constitución nueva, la aprueban en 1833, que es la que vendría a ser la de Portales. Y es una de las constituciones más largas del mundo, con 91 años, si no me equivoco.
Entonces, en ese marco es que igual damos un ejemplo, entre comillas, por eso era una de las constituciones que también tenían muy buena valoración por la oligarquía, que recién mencionaba el Pato. Y además de eso, cuando aprueban esta constitución pasa algo igual bien particular, que se decretan prácticamente fiestas nacionales, se hace como carrete en Santiago por 2 días seguidos, con misas también solemnes. Después se va como a proclamar la constitución a las otras regiones, y esto es porque antes de eso como que había un caos, un poco anarquía constitucional, como se suele mencionar, y como la impronta de esta constitución es súper distinta a las que tenían anteriormente las constituciones. Acá no se busca que haya un gobierno ideal. La constitución no es para que el Chile sea el mejor país o sea un país para todos, sino que se busca con la constitución consagrar un gobierno en el marco en el que había mucha inestabilidad, y que sea un gobierno que funcione, que se consagre la figura del Estado y que cumpla con los requisitos que se necesitan para que el país se desarrolle, que es un poco la idea de Portales. Entonces eso igual es algo que tenemos que rescatarlo ahora para ver cómo vamos a armar la constitución nueva. Sí, me voy a partir igual corrigiendo al Pato, creo que se equivocó en una fecha, que el periodo de anarquía o de ensayos constitucionales inicia en 1823, con la abdicación de O'Higgins. Antes de eso fue un periodo relativamente estable como todos los periodos de los estados latinoamericanos. Pero sí, o sea, respecto al tema constitucional, yo creo que actualmente, con el proceso histórico que vive Chile, es un proceso bastante particular, porque dentro de los 200 años de historia que llevamos, sería la primera constitución creada por todos. O sea, recordemos que el periodo de los ensayos constitucionales, quienes votaban tenían una serie de requisitos. De partida no estaban las mujeres. Se tenía que tener una propiedad, tener una educación, y se tenía que, bueno, ser hombre obviamente con 21 años, si no me equivoco, para poder votar. Entonces había una serie de requisitos, y obviamente la oligarquía en realidad era la que controló buena parte del periodo. Quizás eh, se comienza a romper este manejo oligárquico en la Constitución del 25, pero siempre fue como de la mano con azonadas militares. O sea, Portales, por ejemplo, llega al poder luego de todas estas guerras entre liberales y conservadores. Recordemos que la batalla del Ircay es como el hecho puntual donde los liberales fracasan en su proyecto en Chile, se ven derrotados, y comienza obviamente, como pasa en la historia de Chile, la expulsión de políticos. Ahí hay varios que se fueron a Juan Fernández a la cárcel, otros cruzan hacia Argentina. Y entonces se impone una constitución obviamente de la mano de los conservadores y de la aristocracia, porque, seamos claros, o sea, la guerra entre conservadores y liberales es una guerra entre la burguesía de la época y la aristocracia colonial que quedaba. Y ahí nace lo del 33, que es una de las más largas, obviamente, esta constitución que le llaman la conservadora. Y así, bueno, se van haciendo obviamente una serie de reformas, adaptando, mientras ha ido cambiando el pensar de Chile hasta llegar ya bien entrado el siglo XX, en su primer cuarto de periodo, y se ocurren las sonadas militares. Pues ahí está Carlos Ibáñez del Campo pegando sable en el Congreso de Santiago, y obliga en realidad más que nada a un cambio constitucional. Pues no es una constitución que también se incluye, o sea, se hizo una especie de comando y de asamblea constitucional en esa época como autoconvocada, pero obviamente se vio marginada bajo los acuerdos que se tomó la clase media entre la burguesía y la aristocracia nuevamente. Entonces se marginó a los intelectuales, se marginó a los obreros y a todo este público que normalmente suele ser como bien indeseado en Chile. Y desde esa misma lógica, es un hecho histórico el actual cambio constitucional. Es un hecho que nace de una crítica a una constitución que ya se venía gestando desde la vuelta a la democracia. Desde ahí asonadas militares, o sea, perdón, asonadas desde grupos de izquierda y de sectores progresistas para producir el cambio constitucional. Bachelet, hay que ser claro ahí, a algunos no les gusta Bachelet, pero Bachelet es una de las que inicia esto, en el sentido de que en su periodo se inician
conversatorios constitucionales que se suponía que iba a dar como un libro para poder redactar la Constitución, que ese día haya tenido más o menos éxito, es como donde se empieza el proceso actual, ya abiertamente a la política, o sea, de frente a la política. Y por otro lado, cuando llegamos a este estallido social, a esta revolución, yo creo que es más una revolución que un estallido, porque hay un cambio de paradigma y de verse como chilenos, llegamos a un cuestionamiento y al final se concluye lo que todos sabíamos ya, porque muchos de los problemas que Chile tiene radican en su constitución, po. O sea, por ejemplo, aquí en la zona de la quinta región, la sequía radica porque los derechos naturales de agua están privados. Por otro lado, tenemos el artículo 19 que permite como varios negocios, en realidad como que permite al privado ingresar al mercado de la salud, de la educación. Entonces nos encontramos de frente con la Constitución de nuevo, y ahora ya no hay escapatoria, o no debería haber escapatoria, para esta participación ciudadana en la nueva redacción. Entonces es un proceso histórico bastante interesante el que se vive. Oye, concuerdo completamente con eso de la pugna histórica y mundial y transversal a la historia, la pugna de las burguesías con el poder oligarca aristocrático, como se vio tanto en Italia, ¿cierto?, en la época del gatopardismo. De hecho, les recomiendo esa película, muy buena, El Gato Pardo se llama, un clásico. Y también en la Revolución Francesa, ya donde está efectivamente esta burguesía, esta oligarquía que impulsa estos cambios económicos, motivados obviamente por el capitalismo liberal de Smith, ¿cierto? Y de todos los fundadores del liberalismo, impulsan a estas aristocracias rancias, ¿cierto?, a soltar este poder divino, este poder de las iglesias, ¿cierto?, y feudal, los impulsa con la gente, con el pueblo, pero que finalmente era un pueblo manipulado ya por estas élites burguesas, ya, por lo tanto, y volviendo un poco al contexto nacional, como decía el Pato también, y como decían ahora también los Carlitos, ¿cierto?, y Pedro, finalmente depende de nosotros, ¿cierto?, de que en este nuevo cambio de la Constitución no sean las élites las que nuevamente se coopten este proceso. Y en eso es muy interesante ver cómo este proceso ya partió en diciembre de 2019 con las consultas ciudadanas que hicieron las municipalidades. Ya partió también con los encuentros autoconvocados, encuentros locales, ¿ciertos?, que se hicieron desde cuando estaba Bachelet gobernando, y después ahora también en el 2019 que se volvió a hacer estos mismos encuentros. Así es que acá ya nos lanzamos con un proceso que parte de la base, que parte de la gente. Otra cosa es que estas élites, ¿cierto?, esta élite política se haya juntado, haya hecho la fiesta de la democracia, este pacto, que no sé qué, que el plebiscito, que el pacto social, que la chaya. Eso siempre lo van a hacer, siempre van a tratar de hacerlo, pero ya depende solo de nosotros, ¿cierto?, y de nosotras, de poder marcar el voto ese día con convención constitucional, que es un eufemismo de una asamblea constituyente, que es decir, que la Constitución la redacte 100% de ciudadanas y ciudadanos electos democráticamente. Esa es la única verdad y es la única solución a poder hacer una transformación real, ¿cierto?, de este sistema. Si no, vamos a volver a lo mismo, ya la historia lo demuestra, siglos lo demuestran, que siempre ha sido así, que las élites siempre se van a apoderar de estos procesos, si es que la gente no para la mano y dice, oye, ya, pero para, o sea, si queremos una nueva constitución, queremos una nueva base ética, unos nuevos valores, unos nuevos principios, pongámonos serios, ¿cachai? Y ponerse serio significa levantar una asamblea constituyente, aunque aquello también tenga costo, ¿cierto? Porque la élite no se va a quedar así de brazos cruzados y no va a decir, bueno, para acá los aplaudo, chiquillos, cabros, hagan lo que hagan y deshagan. No, nunca va a ser así. Así que, no, completamente de acuerdo en la línea, de que somos nosotros los que tenemos que levantar este proceso y seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora.
Claro, ahí hay que, la participación ciudadana, yo creo que es lo importante, que todas y todas vayamos a votar, que estemos presentes en estos procesos y recordarle a quienes nos escuchan, del Maison para el Mundo estamos con un episodio especial sobre el proceso constituyente. Ahora, de todo lo que hemos conversado, yo creo que hay un factor que no se puede quedar fuera, que es la experiencia de cambios constitucionales que puedan tener nuestros vecinos, que hay en los otros países, cómo se ha vivido, cómo se ha forjado, cuál es finalmente como el proceso en sí, o sea, lo que se viene, porque una parte del plebiscito y aprobar, escoger el mecanismo, pero lo otro es redactar, es plantear las ideas que se han levantado desde los movimientos sociales y cómo esto va fluyendo para que después finalmente se ratifique esta constitución, porque hay que recordar que hay un plebiscito también de salida. Por eso creo que es importante revisar algunas experiencias internacionales. Bueno, como plantea la Javi, ese tema de la experiencia internacional, antes de comenzar, yo me voy a tomar el caso de Portugal en particular, pero un dato así como random, como estos datos rosa. Que en los periodos, tanto desde los primeros 3/4 del siglo XX hacia atrás, los cambios constitucionales que se ocurrían en el mundo normalmente eran relacionados a dictaduras, protestas y cambios como quiebres constitucionales, y nunca eran vía democrática, sino que eran acuerdos de camarilla. No obstante, desde los años 70, 80 hacia adelante en el siglo XX, se produce un cambio como de paradigma mundial en cuanto al tema, porque obviamente hay una apertura de las democracias, todavía está esta pugna entre Unión Soviética y Estados Unidos, entonces obviamente no se podía hacer tan duro como había sido las democracias liberales del siglo XX hacia atrás. Entonces se abren a la participación de la ciudadanía, como les gusta llamar a ellos, del pueblo en general. Y un caso particular es el de Portugal, porque Portugal, bueno, de 1926 más o menos, se rige por una dictadura fascista, es un fascismo extraño, sí, porque es un fascismo no al estilo italiano ni al alemán, y muy lejos o un tanto distante del español, porque se distancia de la Iglesia Católica, pero es una dictadura corporativista. Y bueno, esta dictadura lo que intenta en su primera instancia es hacer una liga latina con todo su rollo de la raza latina y mantener un poco el imperialismo portugués. Cuando esto se empieza a pudrir, literalmente, dentro del descontento que ocurre es un proceso bastante particular, porque si bien la dictadura es una dictadura militar en Portugal, el Estado Novo, dentro de los mismos eh, generales de clase media, comienzan a influir como los sectores más progresistas, los socialistas, los radicales, como el equivalente a la socialdemocracia, comunistas se empiezan a infiltrar, que estaban obviamente proscritos. Y esto termina quizá en una de las revoluciones más románticas que tiene la historia, que es la Revolución del Clavel, donde fue una de las revoluciones que menos balas se dispararon, por lo demás, donde el Estado nuevo, que el Estadio Salazar, se acaba, comienza a cuestionarse obviamente todo este periodo. Los militares hacen una enfrentona militar que fracasa en su primera instancia, luego viene la Revolución del Clavel, que por lo demás, porque es tan romántico, porque se hace al ritmo de la música. Hay una canción que es Grando la Vila Morena, que es la que convoca al pueblo y a los militares a la protesta y al cambio. Y cuando esto ocurre, viene el cambio constitucional, y lo que hacen los militares, en vez de agarrarse al poder e instalar una constitución, ellos se ven obligados a llamar a una asamblea constituyente para poder comenzar a construir el nuevo Estado de Brasil, o sea, perdón, de Brasil, de Portugal, y eliminar, lo primero que hacen es eliminar el colonialismo. De hecho, llega el Estado de Portugal posterior a la dictadura de Salazar y se acaban las colonias portuguesas. Llegan alrededor de 500.000 de militares de vuelta a Portugal, y aquí empiezan a integrarse alrededor de un año, fue este periodo, donde se integra el pueblo. Se integra el pueblo, se ven obligados a hacer alianza, a participar activamente, y la Constitución de Portugal, como lo nombré anteriormente, Portugal tiene este asunto de que crea un ente, como una especie de nuestro tribunal constitucional, pero que funciona, que no es una tercera cámara, que vigila en realidad que se cumpla la Constitución, porque la Constitución de Portugal tiene varios derechos sociales bastante progresistas para la época, de hecho. Y entonces ocurre, por ejemplo, lo que les comentaba, que un juez
cuestiona como los recortes que se estaban haciendo en la crisis del 2008 y al final los tribunales determinan que debe cumplirse la Constitución y le ponen un alto al propio recorte económico de la época. Y todo esto es producto de una participación ciudadana. De hecho, ha sido también en Europa y en Portugal una de las participaciones en la urna más alta, cerca con el 92%, y luego, si bien no hay una reivindicación como una rectificación de la apruebo de la Constitución, porque se acuerda sacarla rápido para darle un acuerdo, se promulga y se comienza a dar cabida al nuevo Estado. Y eso rebota un poco a los estados latinoamericanos. Brasil es uno de los que da paso a eso, y los estados como Colombia, Venezuela. Y eso es como el estado de la influencia de las asambleas constituyentes en América. Sí, y también con respecto a lo que mencionáis, Pedro, yo creo que también es importante mencionar el cambio que se generó en Bolivia, acá aterrizándolo un poco a Latinoamérica, con la creación del Estado plurinacional en el año 2009, en febrero, pero que no fue de la nada, sino que fue, como también mencionaba en el punto anterior, una pugna de una izquierda y del pueblo entero unido ya contra la oligarquía, para romper con un Estado que era cristiano, que era un Estado que representaba un hombre blanco, poderoso, traído de afuera, de Europa, que pisoteaba todos los derechos y que era racista contra los 80% de población indígena que existe en Bolivia. Y este Estado plurinacional lo que hace es el reconocimiento de 36 naciones originarias preexistentes, ¿cierto? Reconoce por primera vez la existencia y la soberanía de estas naciones, como también este nuevo Estado que se fundó plurinacional, y es muy importante mencionarlo, reconoce 4 formas de economía, 4 tipos de economía, ¿ya? Que son la economía estatal, economía comunitaria, economía social y cooperativa, y la economía privada. Y entre ellas coexisten cada una en sus propias formas, sin pisotear una a la otra. El Estado laico también fue fundamental, porque como saben también hay muchos pueblos originarios que tienen sus propias creencias. El reconocimiento de derechos humanos básicos en los servicios básicos de la gente, como la educación, la salud, la electricidad, la comunicación, la vivienda. Por lo tanto, no pueden ser sometidos a privatización ni a lucro, ya que es algo que es un tema que también, cierto, nosotros la palabra lucro lo instalamos con el movimiento estudiantil. Antes la gente no cachaba, ni siquiera nosotros sabíamos muy bien de qué se trataba el lucro, porque es un término más economicista, ¿cierto? Pero que finalmente, con todo el daño que produce, sale a la luz, y esto también tiene que quedar grabado en la Constitución. Y como mencionaba, esto no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso largo. Personalmente yo tuve la oportunidad de ir a Bolivia el año 2010, por ahí, sí, y fue muy heavy, había una guerrilla total, en las calles había balacera, yo era chica, muy chica, y no, fue heavy la tensión social que se produjo, porque era una confrontación real del pueblo y de la izquierda unida contra esta oligarquía racista, blanca, que había saqueado todo el oro, la plata que hay allá, porque Bolivia es uno de los países más ricos en términos de minerales, ya, no sé si conocen, por ejemplo, la historia de la ciudad de Potosí, que es una historia minera, es una ciudad minera hasta el día de hoy, y bueno, saquearon todas estas élites. Así que más bien que la gente tomó conciencia y que ahora también de nuevo están retomando esta lucha, y aprovecho de saludar a nuestros amigos bolivianos que nos están mirando para darles ánimo y que continúen en esto, porque son un ejemplo para todos. Para sumar algunos elementos a este análisis comparado internacional, me gustaría a mí hablar de Islandia un poco, que nos enseña como una lección importante de democracia participativa, que creo que aquí en Chile nos da un poco de miedo usar
estos sistemas quizás más digitales, más amplios, de incluir a la ciudadanía en las decisiones. En Islandia ocurrió un proceso también de cuestionamiento a la Constitución, dada su ilegitimidad, porque tenían la Constitución heredada de cuando se independizaron de Dinamarca, era la misma, y la mantuvieron hasta el 2011 más o menos, cuando empezó el cambio constitucional. Bueno, en este cambio constitucional, ¿qué pasó con el pueblo de Islandia? Que eligió un foro, o sea, eligió una comisión que recogió esta voluntad de cambio constitucional cuando fueron las elecciones parlamentarias de ese año. Con ese foro, o sea, con esa comisión que recogía la voluntad ciudadana, se escogió, bueno, esta comisión primero tenía como funciones establecer algunos criterios sobre los cuales tenía que discutirse la nueva constitución, o sea, demarcó la línea de qué eran las cosas que se iban a discutir. Y esta comisión llamó a un foro nacional. Ese foro nacional tuvo participación de miles de islandeses, o no sé si así es el gentilicio, y en este mismo foro nacional se fue hablando de todos esos temas. Cada uno de los representantes del foro nacional que fueron nominados para ir redactando la constitución y que se escogieron para esto, hacía mediante un proceso vía internet una, ¿cómo se llama? Una instancia como participativa con la gente. Todas las semanas iban contando cómo iban los avances, recogiendo experiencias, comentarios de las personas, y así mismo se iban nutriendo. Tengo entendido que es la constitución como más participativa del mundo hasta la fecha. Y después de eso se dio paso allá a la redacción, se llevó a lo que sería el Parlamento también esta constitución. Actualmente está todavía en proceso de revisión y aprobación, pero igual es algo que tenemos que considerar, dado que nosotros igual nos estamos enfrentando, y más ahora con lo de la pandemia, a una instancia en la que es difícil poder realizar un proceso tan abierto y tan participativo. Entonces igual hay harto que aprender ahí de lo que pasó en Islandia, y también hay errores que en Islandia se cometieron, a mi parecer, dado que hubo un proceso de participación ciudadana tan amplio que, por así decirlo, dejó un poco en el margen a las fuerzas políticas. Es que las mismas fuerzas políticas después le quitaron un poco el apoyo al proceso del cambio constitucional, pese a que en las distintas votaciones que ha enfrentado Islandia y su propuesta de constitución ha habido participación mayor al 50%, lo que aquí en Chile, con mucha pena, tenemos que reconocer que nos hace falta. Y otra cosa que igual es importante es lo que tiene que ver con Sudáfrica. En Sudáfrica se dio un proceso muy distinto, con mayores dificultades al chileno. Para no extenderme tanto con eso, decir que ahí hay que aprender mucho de cómo se llevó a cabo el proceso por los distintos actores sociales y políticos. Ahí con una resistencia conservadora y xenofóbica muy fuerte, de parte de los blancos, se estaba impidiendo un poco el incorporar al pueblo a todos los beneficios y a todos los derechos que éste debiese tener, dado que era el pueblo de Sudáfrica, y con con un proceso que considera los 2/3, por ejemplo, como acá en Chile, que considera también la participación del Parlamento y la aprobación. Se lleva a cabo un proceso de discusión que finalmente logra dar como resultado una de las asambleas constituyentes más insignes de las últimas décadas en el mundo, y que también nos debiese llamar a nosotros a reflexionar y a pensar cómo podemos movernos y cómo podemos hacer un diálogo entre quienes están gobernando o quienes tienen el poder en Chile y quienes no lo tenemos. Cómo podemos llegar a un consenso, a un espacio común en el cual poder tener unos límites un poco más humanos y poder tener mayores garantías para vivir con mayor dignidad. Sí, tomando todas las referencias internacionales, creo que han sido súper interesantes ese juego que hemos hecho entre lo latinoamericano y lo no latinoamericano. Y es súper interesante porque eso refleja que es una discusión que no es una discusión que sobrepase
que esté marcada por las crisis políticas, por tensiones, por desórdenes institucionales, o como bien le gusta decir a los conservadores, caos institucional, sino que es parte de la democracia y parte del desarrollo político de los pueblos. Entonces, frente a eso, yo estuve buscando y una experiencia que me llamó mucho la atención fue la experiencia ecuatoriana. Una experiencia que se realizó entre el 2007 y 2008 vía Asamblea Constituyente. Fue una propuesta por el candidato de ese momento, Rafael Correa, y que en verdad fue bastante interesante porque fue por Asamblea Constituyente, la propuesta de Correa fue tendencia, fue su polo, su coalición o su grupo político, fue el más hegemónico dentro de la Asamblea, pero aún así, más allá de la correlación de fuerzas, llamó la atención cómo se ordenó esa garantía, o sea, pasaron de tener una constitución social a una constitución más de derechos, garantista de derechos y de justicia. Retomando mucho, reconociendo las condiciones de los pueblos que estaban ahí, los pueblos nacionales ahí, que no son solamente una sola nación, hay muchos otros pueblos, pero también retomando un poco lo que es la naturaleza, o el Suncasway, o el buen vivir, que es como se dice en español. Y es súper interesante porque da derechos a un sujeto abstracto, que es la naturaleza. Entonces esa discusión media constitucionalista, media ladrillo para algunos, de darle cómo entregar, cómo dar esa avanzada de una discusión respecto a derechos de la naturaleza, no manejo mucho cómo está acá en Chile esa discusión. Pero hay un problema. Hay mucha discusión respecto a eso, no ha resuelto muchos conflictos socioambientales que ha tenido ese pueblo, y ahí hay otro tema constitucional, o sea, cuando tú entregas, hay algo que el lenguaje medio leguleyo se habla de garantías primarias, garantías secundarias. Las garantías primarias es como decir, yo doy derecho a la salud, yo doy derecho al medio ambiente, pero la garantía secundaria es cómo estas garantías, las primarias, se cumplen, y si no se cumplen, cuáles son las sanciones para no cumplirlas. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que nos llama la atención acá en Chile. Por ejemplo, acá nos dicen, tenemos derecho a la salud. Pero ese derecho a la salud no te dice el por qué, ¿Cómo se garantiza ese derecho a la salud? ¿Cómo se operacionaliza? Entonces, esa es otra discusión también que nosotros tenemos que adelantarnos, y que no es solamente colocar como principio el derecho como tal, sino cómo se operacionaliza y cómo se garantiza ese derecho. Sí, ha sido bien interesante el análisis que hemos podido plantear desde distintas dimensiones. Estando tan solo días de que parta la propaganda oficial, que es el 26 de agosto, ya queda nada, discutamos un poco de en qué están los comandos, en qué está el apruebo y el rechazo. O sea, esta semana, por ejemplo, partió un grupo parlamentario por una gira, que no sé qué permiso habrán sacado para poder viajar en el sur de Chile, para poder hacer propaganda por el rechazo. Vemos también ahí varios foros por parte del apruebo, pero ¿cómo ven ustedes el escenario para el comando del apruebo y del rechazo? Parto yo. Yo lo veo súper complicado. A nivel de los comandos, yo creo que va a ganar el apruebo, sí o sí. No sé cuánta va a ser la cantidad de participación que la gente vaya a tener, pero la gente ya está mentalizada con que tiene que ir a aprobar. Creo que ya los motivos los dimos al inicio de este podcast. Y comentando respecto a los comandos, el rechazo yo lo veo funcionando de mejor manera que el apruebo. Claramente eso no es bueno. Claramente también, como mencionaba, no tiene futuro lo que ellos hagan. Ellos lo están haciendo porque tienen que dar cara, tienen unos intereses que defender, tienen un modelo también y una constitución que quieren que resista lo más posible. Entonces están jugando el rol que tienen que jugar, o sea, no pueden desconocerlo. Ahí también le agregaría que a nivel de los que están por el apruebo, yo ahí veo un desempeño un poco menor o mucho más disperso.
hay hartos comandos, me he dado la tarea de estar buscando qué están haciéndose, por lo menos por el lugar donde yo vivo, no hay nada al respecto, ni del rechazo ni del apruebo, y he visto que en hartos lugares también hay mucha falta de acción política, acción partidaria, social, porque tampoco están las organizaciones sociales activas con el tema tanto como quisiéramos. Creo que la pugna electoral que tiene que ver con las municipales, con las presidenciales, atraviesa también el plebiscito, atraviesa el proceso a un nivel en el que los distintos comandos no han tenido la voluntad de unirse y de sacar instancias comunes. Han habido algunas coordinaciones mínimas, sí, pero, por ejemplo, al ver una declaración que sacaba el Frente Amplio el viernes, cuando mencionaban que iban a trabajar como en la línea propia, pensando en el proceso constituyente y pensando también en las elecciones presidenciales, es que uno logra ver que hay más interés en posicionar nombres, candidaturas, que sacar adelante el proceso de la mejor manera, porque ¿para qué lo vamos a sacar de la mejor manera? ¿Para qué lo vamos a hacer bien? Si igual va a ganar la prueba. Entonces, yo por lo menos veo que hay harta mediocridad y producto de eso es que después nos vamos a estar lamentando de que la gente no participa, de que la gente no tiene interés por los temas del mundo, ni siquiera de los partidos políticos, sino de los temas políticos, los temas constitucionales que no les gusta discutir, pero es porque quienes están llamados a promover esa discusión tampoco les interesa hacerlo. O sea, hay temas más importantes como quizás participar más en la tele, ir a más matinales y cosas así. Así que, y eso yo creo que es transversal, tanto a quienes están por el apruebo como a quienes están por el rechazo. Así que producto de esto mi balance es, por así decirlo, una nota 4 para los comandos. Y bueno, esperar que con lo que viene ahora de la campaña, en la tele también, y con lo que viene ya en el proceso oficial del plebiscito, podamos empezar a sumarnos, a aprender más, a discutir, a llevar la discusión a nuestros vecinos, vecinas, y así podamos participar. Yo por lo menos lo voy a hacer y ojalá todos y todas las personas que escuchen este podcast también estén en esa parada. Sí, oye, bastante, me gusta mucho el pesimismo de la realidad. En un momento así nos enriquece un poco la voluntad de poder transformar eso, o sea, jamás dormirse en la expectativa. Pero también incorporando un poco la discusión, veo igual en el tema programático, en el tema de la necesidad de una nueva constitución, ya está instalado. O sea, no olvidemos ese plebiscito comunal que en muchas comunas se realizó, en muchos lugares se realizó y que hubo una muy buena participación considerando que era algo nuevo, innovador que se estaba realizando y que fue también masivo. No quiero decir eso que es determinante, pero marca un poco la temperatura de cómo está la situación acá en el país respecto a una nueva constitución y la necesidad de ella. Hay que considerar acá algo súper importante también, un factor que nos golpeó de frente, que es el tema de la pandemia. O sea, yo veo que en este contexto de pandemia, el comando del apruebo sí efectivamente está un poco disperso. Yo tengo la fe de que cuando empiece ya la campaña legal de propaganda se reafirme y empiece a tomar más un trabajo un poco más aceitado. El rechazo sí tiene lucas, está aceitada, está buscando operar, ya tienen unos viejos dinosaurios buscando gente en el sur, pero necesitamos como impulsar el tema de la participación. Creo Así que es. han habido bastante grupos que están llamando del rechazo, que ya asumen que no van a ganar, asumen que ya están derrotados, y que están llamando a no hacer el plebiscito. Ese También. discurso a puertas del plebiscito va a ser eh, el de no ir a exponerse a votar. Creo que hay que cuidar un poco la abstención. Hay que llamar a la gente a participar, llamar a un plebiscito seguro, amarrar al CERVEL a que haga un plebiscito seguro, y así superar estos miedos, porque ese es el próximo objetivo, es el próximo escenario.
la disyuntiva de la participación y la legitimidad de aquello. No estoy diciendo la legitimidad de Chaguán, que buscaba el 50% colocarlo como punto, o sea, es un chiste, pues la elección presidencial actual tuvo una participación de 49%, o sea, ¿cuál es el parámetro de legitimidad aquí? Pero es necesario afirmarlo, es necesario que nosotros salgamos, busquemos la forma de poder asegurar un plebiscito seguro. Todo el rato, todo el rato. Yo creo que tenemos que no solamente buscar la forma de asegurarlo, sino que también seguir impulsando todas las propuestas que hemos venido levantando hasta ahora en las calles. Ya, en ese sentido no podemos quedarnos con una votación y para la casa. Yo creo que esto recién es el inicio de algo mucho mayor, de un proceso que se va a terminar de profundizar en los territorios, en las poblaciones. Ya estamos haciendo historia, ya los miles de voluntarios y voluntarias con esto de la pandemia están en la calle, están dialogando, o sea, cuando uno cocina, ¿cierto? Hace los fideos, hace todas las lentejas para la olla común, uno va conversando también, va conversando de estos temas que han ido saliendo y que es muy, muy importante que sigamos profundizando. El tema del medio ambiente, como lo mencionamos, ¿cierto? La soberanía alimentaria, ¿cierto? Con los pequeños y mediantes productores, la salud, o sea, ya vimos que la salud es un tema que tiene que ser de derecho público de calidad, al igual que la educación, ¿cierto? O sea, es algo que no podemos dejar pasar. El tema, por ejemplo, la vivienda, la seguridad social, como el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Qué pasa allí con las Fuerzas Armadas? O sea, estamos viendo que son un aparato desconectado de la gente, capaces de asesinar, de sacar los ojos. La Fabiola Campillay hoy día estaba en el programa La Red, perdió los sentidos, el olfato, el gusto, la vista. ¿Vamos a permitir que eso siga pasando en el Chile que queremos para un futuro para nuestros hijos? Yo creo que todas esas cosas tenemos que desde ya empezar a seguir conversándolo, seguir perspectivando, porque si bien hemos hecho algunos avances, nos falta mucho. En el tema de género, por ejemplo, también. En el tema de género ni siquiera tenemos aborto libre, ni siquiera hemos llegado a eso, o sea, todavía estamos en el medioevo, el tema de los pueblos indígenas, la nueva economía, ¿cierto? Todos esos temas son algo que tenemos que seguir profundizando y que este plebiscito lo único que nos da es una puerta de entrada a todos estos temas. Así es que dejarlas y dejarlos invitados a poder difundir este podcast. Ya un saludo también a nuestros seguidores, nuestros fieles seguidores que siempre apañan, ¿cierto? A los Ian, a los, ¿cierto? A los Luisa, a todos los que acá nos escuchan y que sabemos que lo van a hacer una vez más y que nos van a difundir. Queremos mandarle un abrazo y a todos. Me preguntan quiénes son los Luisa. Ay, que son chistosos, cabrón. Bueno, tenemos muchos seguidores, así que abrazo a todas y todos. Estamos con ustedes y vamos que se puede. Ignacio Mada, saludo a ti también. Oye, calmado, yo de todo lo que se ha nombrado conozco como a dos. ¿Quiénes son los Luisa? Yo quiero saber eso. Quiero saber quiénes son No, los por Luisa. interno, por interno. Ya, bueno, queda pendiente entonces. ¿Quiénes son los Queda Luisa? pendiente. No, a todos los Sobre lo seguidores, que se los ha fans, dicho, los fans. voy a aprovechar ya para cerrar, como creo que me toca cerrar este punto. Como las perspectivas de la campaña, bueno, la derecha siempre ha sido más fácil organizarse. Si la derecha que digamos, hay una derecha latifundista y una derecha comercial, pero al fin y al cabo quieren lo mismo, así que al momento de ordenarse obviamente es mucho más fácil, mientras que en la izquierda estamos todos peleados, el Frente Amplio por ahí, con sus CIPO apruebo y sus gráficas medias gore. Por otro lado está el Chile Digno, la Concerta por ahí dando jugo. Ay, Bueno, qué y así chistoso. la izquierda y la socialdemocracia y los más los centristas como la DC andan por ahí dando vueltas. Pero todos por su cuenta. Y bueno, al fin y al cabo estamos enfrentando, bueno, las fotos gore, hay una gráfica que subieron al estilo meme. Obviamente veo mucho meme para hacer política. Y ahí hay una Oye, el compilación, Pedro. creo que está en Chile Histórico, después la voy a buscar, se las puedo dejar por ahí, donde hice una compilación de fotos del CIPO apruebo,
como riéndose un poco de sus gráficas. Aunque tienen una muy buena donde están los Simpsons. Pero volviendo al tema, o sea, vamos todos enfrentando dispersos y separados como el ámbito progresista. O sea, no se logró aunar como estos sectores progresistas en el momento, en un momento álgido y obviamente en un momento eh, como de un proceso histórico fuerte donde obviamente deberíamos estar todos por el mismo motivo, pero al fin y al cabo estamos acá dispersos. Eh, y con lo que planteaba la Laura, o sea, sí, es muy importante trabajar por el apruebo. Es un proceso histórico bastante llamativo, porque no es solamente un proceso. Oye, me voy a tomar un poquito más porque me puse a reír ahí de los looks. Te pasaste, te Eh, pasaste. es un proceso De histórico en nuevo. realidad donde se viven Ya varias basta. cosas, más allá de un congelamiento del proceso social, también vivimos una crisis sanitaria que agudizó todo lo que se criticó en octubre, y tenemos que replantearnos todo eso, o sea, vivimos un proceso crítico, con un proceso donde podemos cambiar todo, más allá de si las reglas nos gustan. Yo no estoy de acuerdo mucho con los acuerdos que se firmaron, pero me quedo con la nota del Duber, tipo 4, 4, 5, no más que eso, estamos pasando apenas como apruebo, pero a organizarse. Po. Es un proceso llamativo hacer campaña en cuarentena, de hecho aquí la ciudad está en cuarentena, no sabemos cómo vamos a hacer puerta a puerta, pero ya lo vamos a solucionar, eh, para invitar a votar a prueba, porque también hay una campaña de Virtual. terror de la derecha, he peleado con medio mundo, incluidos canutos por ahí, que llaman a votar rechazo para evitar el matrimonio igualitario, para no destruir la familia, para que Dios no nos lance un rayo y cosas por ese estilo. Pero no, la cosa es diferente, la cosa implica cosas más reales y materiales, como derechos laborales, libertades individuales y cosas por ese estilo. Así que sí, pues, apruebo, no soy frente amplista, así que un Chile digno, mejor, suena más bonito. Oigan, ya para ir cerrando nuestro primer episodio especial, en esta oportunidad sobre el proceso constituyente, las últimas palabras. Demos esa ronda para ir despidiendo a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este capítulo. Apruebo con todo, sino para qué. Asamblea Constituyente ahora y Estado plurinacional. Estaba con el micrófono apagado. Eh, Te pilló la bueno, tecnología. con el tema de las últimas palabras, bueno, me sumo a lo de la Laura, apruebo obviamente un Chile digno, y a mirar un poco los otros contextos internacional, tanto latino como no latino, europeo, africano, sobre la Asamblea Constituyente. No es ese Chilezuela que nos vendieron, sino que es mucho más participación, y aquí en Chile se le tema la participación. Así que apruebo a organizarse para el 26 de la campaña, súmense a las diferentes plataformas que hay, infórmense e inviten a votar. Sí, quería mencionar algo que recién se me quedó cuando hablé de la Asamblea Constituyente en Sudáfrica, era recomendar dos películas que entregan mucho contexto de la sociedad sudafricana en ese momento. Una es Invictus, que es más nueva, y otra es A Long Walk to Freedom, Mandela, que esa es un poquito más vieja, creo que es de a inicios de los 2000, algo así. Y ambas entregan harto contexto de cómo se dan estos procesos y ayudan a entender por qué se avanzó lo que se avanzó, y quizás no se buscó el ideal como muchas veces esperamos cuando damos estas discusiones. Y para aportar unas cosas, también hacer un llamado a toda la gente que nos escucha a que se eduquen, como lo he hecho en otros podcasts, que no les vendan la pomada, que se formen una opinión propia también de los temas. Nosotros aquí analizamos, reflexionamos de nuestras experiencias personales, no estamos llamando a que nos crean todo lo que estamos diciendo, pero sí les estamos aportando elementos y también quizás algunas ideas de cómo abordar estos temas, porque también nos hemos dado el tiempo de analizar y escribir y estudiar harto sobre las cosas que estamos hablando. También hacer un llamado nuevamente a que se deconstruyan también, es algo importante para el momento en el que estamos viviendo. Tenemos muchas deudas quienes estamos buscando los cambios en el país, no solamente
cambios económicos, sino también cambios culturales, y este es uno de los desafíos que hoy día tiene toda la gente que está a favor de los cambios en el mundo. Así que cerrar con eso y pedirles que nos den like, nos sigan. Ahora tenemos un Instagram también, que nos aporten con compartir, ver el video con sus amigos, quizás hacer un stream con varias personas para ver los videos que estamos subiendo, y que esperen nuestro siguiente capítulo, que puede que sea el siguiente domingo. Sí, la verdad aquí me gustaría recordar las palabras nuevamente de Mariátegui, de pesimismo de la realidad, pero tener optimismo del ideal. Yo acá la cambiaría a optimismo de la voluntad. O sea, estamos viviendo un contexto histórico bastante importante. O sea, es una realidad que a sangre y fuego muchas veces las demandas que han tenido la gente se ha resolvido de esa forma, con fuego y sangre. Pero vemos acá en este momento que es una oportunidad histórica donde las fuerzas militares, no solo los protagonistas, como fue en el 25, como fue en el 33, toda la sociedad civil, el pueblo, el que tiene la oportunidad de discutir el Chile que queremos, el Chile que buscamos. Entonces, a hacer materia dispuesta justamente a esos cambios, o sea, a creerse el cuento. Creamos el cuento de que en este momento es la posibilidad histórica de avanzar un poco más de lo que siempre hemos avanzado anteriormente. Así que también llamar a que seguirnos en Instagram, que tenemos Instagram, seguirnos en YouTube, que te seguimos YouTube, con el que clica la campanita. Y eso, o sea, aprobamos por un Chile digno. Bueno, Apruebo. estamos finalizando nuestro Bien. episodio especial sobre nueva constitución. Yo me sumo a las palabras, los llamados y a las invitaciones que hacen. Creo que hoy día tanto el arte, las expresiones culturales que hay de manifestaciones que han sido bien ingeniosas. Hace unos días veía un video de un grupo interviniendo con poleras que tenían vestidos de negro con letras blancas que decían apruebo, y que le hicieron control de identidad 4 veces. Entonces, aquí hay un miedo instalado a que se pueda correr el cerco en pos de mayores derechos sociales, y creo que ahí es necesario que podamos seguir trabajando desde los territorios, desde todas las trincheras, incluso la digital, a organizarnos en las comunidades y votar a prueba. Así que eso, para ir cerrando, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, a que nos dejen comentarios, qué les pareció, qué faltó también, importante, y también estamos recibiendo sugerencias de temas que les gustaría escuchar, y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Y yo Chao, creo que un chao. Que tema estén debería muy ser Nano El Calderón, Mason ¿no? a prueba. Para el próximo.